La Gestalt surgió en Alemania a principios del siglo XX. Su posicionamiento parte de una visión más integral y unitaria del sujeto y de sus acciones. Los gestaltistas pensaban que la experiencia sensorial está estructurada desde el inicio, por lo que la psicología tendría que dar más importancia al sujeto y centrarse en los fenómenos perceptivos más que en las sensaciones. Desde una posición filosófica, la Gestalt rechazaría el positivismo por su carácter mecanicista y cuantitativo, que está en la base de las construcciones psicológicas de corte empirista. Para el empirismo radical propuesto por David Hume, la realidad está compuesta por elementos independientes y no relacionados entre sí, siendo el sujeto el que realiza esas asociaciones. Para los gestaltistas, por el contrario, las cualidades y los sujetos son reales y no se reducen a una construcción a partir de los datos elementales. El principio holístico es uno de sus principios generales. Su rasgo principal parte de una idea básica, la de globalidad, la cual se puede resumir en una frase que explica todo su pensamiento. El todo es mayor que la suma de las partes, lo que significa que la percepción y el mundo psíquico no pueden reducirse a la suma de elementos psíquicos elementales como las sensaciones. La Gestalt comenzó con el estudio por parte de Max Wertheimer del movimiento aparente o fenómeno PHI, de moda en esa época por la aparición del cinematógrafo y los anuncios luminosos. Este consiste en que si se encienden y apagan luces con una determinada frecuencia, creemos ver un movimiento luminoso que no es real. En un famoso experimento, Wertheimer llegaba a utilizar 3 luces, una central y 2 laterales, que se encendían y apagaban simultáneamente, en las cuales se podía llegar a percibir una sensación de movimiento. Este experimento fue clave en la fundación de la Gestalt. Wertheimer dedujo que la persona era capaz de captar no solo sensaciones elementales, sino formas o estructuras mediante percepciones complejas. Los gestaltistas establecieron algunas leyes perceptivas, las cuales muestran cómo el hombre de alguna manera descubre o incluso aplica formas en la comprensión de la experiencia. Por ejemplo, la ley de cierre menciona cómo nuestra mente añade los elementos que faltan para completar una figura. En la ley de la semejanza, nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos. En la ley de la proximidad, nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que están próximos entre sí. En la ley de simetría, las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. En la ley de continuidad, la mente continúa un patrón aunque éste desaparezca. La ley del movimiento común menciona que en igualdad de circunstancias tendemos a percibir como grupo o conjunto aquellos elementos que se mueven unidos del mismo modo o más lentos que otros. En la ley de la buena forma o pragnance, tendemos a dar una forma lo más estructurada y simple posible a los objetos que percibimos. También se encuentra la ley de figura-fondo, en la cual tendemos a focalizar nuestra mente o en la superficie o en el fondo, pero no somos capaces de hacerlo en las dos a la vez. La Gestalt también se encargaría de responder a la pregunta sobre si el sujeto humano percibía la realidad de una forma subjetiva u objetiva. Ellos responderían que la realidad se percibe básicamente como es decir, que las leyes están en la realidad, pero la subjetividad de la persona es parte de la experiencia psicológica, del campo psicofísico y no se puede desechar sin más. De este modo distinguieron, por ejemplo, lo que ellos llamarían entorno geográfico, lo que hace referencia a los hechos o a la percepción objetiva, y al entorno conductual, el cual, por el contrario, hace referencia a lo psicológico o la percepción subjetiva. Desde otro punto de vista, esto significa que los gestaltistas avalan el esquema estímulo, organización, respuesta. En este sentido, la persona ve los estímulos en ese medio comportamental y a partir de ahí genera su reacción. No responde de modo simplemente automático como sostenía el conductismo clásico. Sus aportaciones realizadas en el terreno del aprendizaje y la solución de problemas fueron especialmente originales y creativas. Por ejemplo, llegaron a descubrir que en determinados momentos la persona es capaz de descubrir la conexión y dependencia de unos fenómenos respecto de otros sin pasar por todos los pasos intermedios. A este fenómeno lo llamaron insight, que en otras palabras significaría la iluminación que permite reordenar o comprender un problema y poderlo resolver. Del mismo modo, llegaron a remarcar que no solo se aprenden conocimientos elementales, sino estructuras que no se pueden disolver en sus componentes. Por ejemplo, aprender a pedalear sin ser capaz al mismo tiempo de sostenerse erguido en la bicicleta no es equivalente a saber montar en bicicleta. Es necesario aprender al mismo tiempo ambas cosas. En relación con la resolución de problemas,
se descubrió algo que se denominó con el nombre de fijación funcional. Tendemos a considerar los objetos solo para la utilidad para la que han sido concebidos, pero si somos capaces de superar esta fijación, podemos llegar a resolver problemas de manera original. El psicólogo Kurt Lewin sería uno de sus grandes representantes. Este propondría pasar de una psicología descriptiva de tipo aristotélico a una psicología predictiva de tipo galileano. Para esto, Lewin aplicaría la teoría de campos, la cual sostiene que si se conoce la situación de un cuerpo en el campo y las leyes del campo, se puede predecir su movimiento. Sostuvo que para ser capaces de predecir y explicar el comportamiento de las personas, había que conocer el campo psicofísico en el que ésta se encontraba inscrita y que consiste en una totalidad de la que forman parte el hombre y su medio psicológico.